cansados y que tienen que partir también a sus lugares. Bueno, yo agradezco mucho las palabras de Cristóbal y sobre todo la invitación. Igual debo corregirlo porque sin duda no creo ser la persona que más conozca a Ricardo ni que haya trabajado también su obra. Lo he intentado hacer, sí, y últimamente he puesto mucha atención en el profesor que tuve y que al igual que Noelia también provocó en mí como un giro, ¿no? Y unas búsquedas que me tienen hoy día acá, seguramente. No sé si voy a leer lo que escribí, porque, o si no, porque también lo que ha pasado hoy día, no voy a cambiar el título, eso sí, pero claro, por ejemplo, yo me gustaría reescribir ese artículo que seguramente hace a Cristóbal decir lo que dijo, ¿no? que empieza con un primer apartado que simplemente se llama Ricardo, porque trato de hablar de él como persona, pero que está lleno de cosas que faltan, digamos, ¿no? Por ejemplo, sus mujeres. Las mujeres y esa... porque sí hablo de la mamá, ¿cierto? De Rengo, la vida campesina, en Lovaina y tal, pero y bueno, y va a seguir, y si lo hacemos hoy día, seguramente mañana también va a seguir faltando cosas, porque él sigue conociendo y metiéndose en problemas, ¿cierto? Y en cuestiones, ¿no? La verdad que lo que yo había preparado simplemente repite lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Entonces no es nada muy novedoso. Sí, Ricardo me pidió entre medio que hablara un poco de Ignacio Ellacuría, que es el filósofo al que más he dedicado a estudiar. Hoy día ya lo he dejado, bueno, nunca voy a dejar de hablar de Ellacuría porque de cierta manera hay mucho en mí, en lo que creo y en lo que sigo también de él, junto con otros autores donde también se encuentra Ricardo. Pero claramente estoy leyendo mucho más a mujeres y estoy en un proyecto hoy día donde mezclo ciertas ideas feministas, ¿cierto? Con la intercultural. Pero bueno, les voy a ir contando lo que había escrito, ¿no? Primero iba a agradecer, pero ya lo hice. Habían unos párrafos de la necesidad del agradecimiento. Después sobre el pensamiento de Ricardo, ¿no? que ya hemos visto en esta jornada larga, que cronológicamente, como dijo hoy día Jessica Solange, no es tan quizás no ha sido tan larga, ¿no? Al decir un día y medio, entonces vaya que se nos ha hecho larga, ¿no? Porque se ha dicho mucho, hay mucho que conversar, y claro, precisamente su pensamiento pone en jaque las tradiciones, las cronologías, ¿cierto? Aunque ahondando en las mismas y en este esmero, destacando, por ejemplo, una metodología que recoge no solo textos, como solemos hacer en la academia, sino también experiencias contextuales y tradiciones orales en el marco de un pensamiento que se elabora en comunidad y en relación con los contextos asimétricos globales. De esto también, bueno, escribí un poco más, pero está en ese artículo también que comentaba, mejor explicado. La filosofía de Salas, como hemos visto, se trata de un pensar crítico arraigado, uno donde los contextos son relevantes para definir los rumbos de las humanidades y las ciencias sociales, crítico de las ideas que configuran relaciones humanas en sintonía con la realidad histórica de los pueblos, ¿no? Ahí se me escapa ya Ellacuría. Como se ha mostrado también, no es simple ubicar este pensar arraigado en un centro duro, inamovible, que se pueda defender con observaciones heurísticas claras, ¿no? Pensando como el inrolacatos, no sé, que se pueda defender. Se trata de un pensamiento que traspasa fronteras sin querer ser transcultural, sino mostrando dos actitudes que los teólogos Ellacuría y el sobrino nombrarían como una actitud ética en la que se carga y encarga de la realidad, pero por la que también se deja cargar, ¿no? Para estos movimientos es necesario conocer la realidad con toda su complejidad, pero también dejarse conocer y abrirse a la posibilidad de transformarse por otras realidades. Ese doble movimiento propio de estos jesuitas citados me parece define muy bien la actitud ético-política de Salas, una que se escapa de la comodidad y se acerca a esos pensamientos nocturnos, parafraseando a Tubino, que se mueven por los atardeceres, develando realidades ocultas, ¿no? Excluidas de la historia, entre comillas, pero tan valiosas como la noche y su oscuridad, ¿no? Alguna vez comentando esto con Salas me decía, pero que presagian otros amaneceres, ¿no? Desde aquí quisiera agregar que esa actitud también se enlaza con una variable fundamental para la filosofía intercultural, que ha salido a colación estos días y que podemos leer en varias propuestas de interculturalidad, pensando que hay muchas líneas de pensamiento y propuestas interculturales,
pero que quizás todas coinciden en la disposición como un hecho fundamental de todas, ¿no? Y que la distancia, ¿cierto?, con las multiculturalidades y otras, ¿no? No solo porque se encuentre la disposición como elemento central en los trabajos de Sala, sino porque la hace suya en su propia actitud relacional. Ahora bien, en el texto que leímos agrega algo más, ¿no? Habla sobre la calidad. No sé si se dieron cuenta que hace referencia a ella como característica de las formas nuevas de participación protagónica, dice él, que propician y valorizan el actuar mismo de los sujetos, de las comunidades humanas y de los pueblos de la tierra, para expandir y emancipar prácticas cognitivas, mediaciones religiosas y ético-políticas. Y yo leo en esa referencia a la calidad, no el concepto archirrepetido, ¿no?, de los que hemos hecho administración, de la calidad total, ¿cierto? Sino como capacidad de un producto, servicio o proceso para cumplir los requisitos, expectativas o estándares establecidos por el mercado neoliberal, sino por la capacidad de relacionarnos con el cuidado de los vínculos de la tierra, de las memorias, de los cuerpos, de las experiencias, ¿no? Como calidez. Solo así podemos reimaginar las relaciones y la democracia, no solo como procedimiento, sino como una práctica viva de cuidado mutuo. Esto es, volviendo a las ideas anteriores, como una modalidad de hacerse cargo de la situación, no solo de sí en tanto personas, sino también y fundamentalmente en esa convivencia real que es la dimensión comunal de las personas, cuidando, ¿no? Cuidar la pluralidad de los modos de ser, de pensar, de sentir, en palabras de Silvia Rivera, Cusicanqui, curando las heridas coloniales en nuestros cuerpos y territorios. Bueno, tenía un poquito más escrito sobre la disposición en cargar, pero pensaba ahora que claro, la cuestión de la simetría a mí me pareció súper interesante, lo trabajó ayer más concretamente Cristian, pero está muy presente en todas las exposiciones, me parece a mí, ¿no? Y como presente en la aporía de la interculturalidad, ¿cierto? Esta que tiene que ver con la traducción, ¿cierto? Y la inconmensurabilidad que se da en el Inter, pero también con esa cuestión que claro, que de las simetrías, ¿no? Como hay simetría de poder en las búsquedas de la distribución de poder, ¿no? Decían, preguntaban por ayer, ¿no? Y podemos desde otro enfoque, ¿cierto?, seguir arguyendo sobre la inconmensurabilidad y la tradición en la traducción. Sin embargo, creo y coincido con que la propuesta de Ricardo Sala nos entrega un horizonte ético-político que es fundamental precisamente para examinar esas metodologías y proponer caminos, ¿cierto?, de arraigo, ¿cierto?, y que puedan ir dándose, ¿cierto?, en las dinámicas de interacción, que también decía Samanigo que habría que poner acento, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los feminismos afroamericanistas de Leila González, que nos comentaba Neia, o los bailes de la Virgen de Coquimbo, que nos hablaba Juan Alejandro, ¿no? Ir viendo esas experiencias y esas dinámicas de interacción en esas experiencias que se van relatando en estos espacios de interculturalidad para ir abriendo unas posiciones. Yo ahora, a propósito de no quiero repetir de nuevo todo lo que ustedes han dicho, pensaba en mi propio trabajo actual, ¿no? Yo trabajo en una universidad científico-técnica y he tenido ahí como un Pepe Grillo a Ricardo en la oreja tratando de que mueva la universidad, ¿no? Imagínense el tremendo trabajo. Y él ya lo ha hecho cuando ha ido a la Santa María. De hecho, un primer capítulo, un libro que sacamos con Torbel Albertsen en el 2019, ¿no? Cuando estábamos en pleno 20, post-estallido y revuelta y propuesta constitucional. Él escribe sobre como los objetivos de la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿no? Y el proyecto de Santa María por el proletariado, ¿no?, que no debe dejar atrás esta universidad. Y entonces, claro, tengo, ya se ha dicho, al maestro diciéndome, oye, y explícame, ¿no? Que él también lo decía, que le decía a Luz María, no me dice lo que tengo que decir, ¿no?,
sino como que me ayuda a parir, ¿no? Como esa primera concepción de mayéutica, ¿no? Mayeumai del griego, que no es sacar a la luz, sino que como la partera ayuda a sacar a la luz a los otros lo que va mostrando la verdad, ¿no? Y a mí me parece que Ricardo es muy propia esa imagen de él, ¿no? Es como una partera, ¿no? Partero, me gustaría decir, pero lo hacen mejor las mujeres. Es cierto. Y la cosa es que en la Santa María a mí me toca enseñar un curso que se llama Ética y Argumentación Crítica, y entonces dentro del programa tengo que enseñar a Edward Dahmer, ¿no? Y los principios de la argumentación crítica, que son 12, ¿no? Y yo algo que hago ahí, ¿cierto? Ya que no tengo un curso de filosofía intercultural, es ir discutiendo interculturalmente cada uno de los principios de la argumentación crítica, ¿no? Es decir, hay unos de entrada que son la falibilidad, la claridad y la búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, ¿cuál es ¿qué entendemos por verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿A dónde va? ¿No? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué no dice la ciencia? ¿No? Claridad, la traducción, ¿no? ¿Qué decimos cuando sí? Tenemos que ser claros, si no nos entendemos, ¿cómo no vamos a no vamos a argumentar si no nos entendemos, si no somos claros el uno a otro? Pero la mayoría de las veces eso no es posible, ¿no? Y entonces hasta ahí llega la argumentación. Y ahí, bueno, ustedes lo han dicho, ¿no? La interculturalidad nos va poniendo en jaque cada una de estas cuestiones tan propias y que resultan en metodología europea, ¿no? La falibilidad, que también creo que lo dijo Alex, ¿no? Habló de la falibilidad, que es un principio principal, ¿no? Perdóneme la redundancia, y de ahí los principios éticos que dice Dahmer, la caridad interpretativa y de la carga de la prueba. A mí me parece genial que siempre podamos hacer, y creo que sería súper bueno que en próximos encuentros que tengamos podamos hacer como lo que hacen los científicos de la carga de la prueba, que pongamos todo lo que traemos sobre la mesa y podamos ir discutiendo así como con más tiempo y relajo, por qué no estamos de acuerdo con algunas cosas que hemos dicho y que sí estamos de acuerdo, y que podamos ir, ¿cierto?, relativizándonos entre todos y pudiendo aproximarnos también con todo lo que tenemos. Pero claro, Dahmer también dice que no es un concepto, no sé si son las palabras que más nos gustaría, ¿no? La caridad interpretativa, que tiene que ver precisamente con la traducción, y es que efectivamente él dice traigamos a la mesa no tan solo las posturas de la élite, sino de aquellos que no pueden participar, y tratemos de hacer esos esfuerzos. Y después ya empieza el científico lógico, ¿cierto?, a hablar de la estructura, relevancia, aceptabilidad y suficiencia como principios clave. Dice él que nos llevarían a no caer en falacias, ¿no? Porque si una de estas cosas se da, estaríamos ante una falacia. Si no hay una estructura en la argumentación, si no es relevante lo que estamos, las premisas con la conclusión, si no son suficientes las razones para concluir algo, si no es aceptable, si no podemos entender aquella lógica, no se va a dar falacia, etc. Pero todo esto es súper cuestionable, porque ¿qué entiende por estructura? ¿Qué entendemos por estructura lógica en un argumento, ¿no? ¿Qué entendemos por relevante? Sí. Yo creo que me queda menos de 5. Y bueno, suficiencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los suficientes datos que se tienen que dar para que podamos concluir algo, ¿no? En la interculturalidad, les pregunto a mis estudiantes, ¿no? Cuando estamos a propósito de los migrantes, yo tengo cada vez más estudiantes, seguramente ustedes también, que vienen de otras culturas y tal, y entonces, ¿qué aceptamos y no? ¿Quién pone las normas del juego? Y eso ya, de nuevo, entramos en la política de la interculturalidad, y entonces, ¿cuántas veces nos tenemos que juntar y dialogar para poder hallar conceptos que nos puedan comprometer, ¿no? Y Dahmer dice, para finalizar el diálogo, ¿cierto?, la argumentación crítica que llama él, bueno, está por supuesto la resolución y la suspensión del juicio, digamos, ¿no? Si podemos concluir algo y estrecharnos las manos o dejarlo así suspendido, ¿no? Y entonces, bueno, él como filósofo siempre da la posibilidad de decir, no es así la cosa de aquí para siempre, aunque como científico también dice, sería bueno ir haciendo conclusiones, pero de manera abierta, ¿cierto?, no parcial, ¿cierto?, no tan acabada, y eso también es propio de nuestro trabajo, ¿no? Y es lo que hemos ido mostrando también. Y entonces hay que dar reglas del juego. Me parece bien hacer ese ejercicio,
pero con la molestia, ¿cierto? Con las preguntas, a mí no me molesta que la metodología, ¿cierto? De Ricardo no sean tan correctas necesariamente, porque nadie lo ha sido. No ha habido ningún filósofo seguramente que nos diga, y esto es lo que hay que hacer siempre aquí y ahora, aunque Hegel, ¿cierto? Pensaba que sí, era posible, y tantos otros, pero es que ahí vamos, ¿no? Y algo que podemos ver en Ricardo es precisamente esa invitación a dejarnos sorprender, ¿cierto? Que es tan propio también de esa disposición, que está definido en la disposición, ¿no? Disposición a sorprender, no pillarnos y tal. No leí casi nada de lo que tenía, pero yo creo que la última palabra que quisiera así decirla es que este ha sido un reto que se da y nos da incansablemente Ricardo Salas, ¿no? A propósito estaba hablando yo aquí en esta parte sobre estas tareas que nos da y que él también se va dando, y no tengo duda que así como nos confesaba ayer, deseaba le reconocieran sus hijas y nietas, ¿cierto? Estas y otras diremos de él que sin duda fue un luchador, ¿no? Ayer nos decía, espero que me reconozcan como luchador, y yo creo que sí, eso hemos dicho todos acá, y también Noelia, que ya reconocen tus hijas, y que sin duda vamos a terminar de escribir alguna vez, y ojalá que no se termine nunca de escribir de ti, que sí lo fuiste, ¿no? Así que muchas gracias por eso, Ricardo. Gracias.